Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. De parte de los servicios profesionales de capacitación jurídica y forense, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo día 27 del mes de octubre del año 2023. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante relacionado principalmente con la identificación vehicular. Va a quedar a cargo este tema del ingeniero Leonardo Chávez Esteves y me voy a permitir en ese estricto momento leer parte de su trayectoria académica y sobre todo informarles a ustedes que están ante un gran docente sobre todo, ¿no? Dentro de la formación académica que sobresale el maestro ingeniero Leonardo Chávez Esteves, bueno, tenemos que es perito en seguridad industrial, en ese estricto momento. De igual forma es ingeniero mecánico a través del Tecnológico de Estudios Superiores del Estado de Catepec. Cuenta con maestría en criminalística y de igual forma cuenta en doctorado en ciencias forenses en proceso de titulación. Y también hay que aclarar que parte de su currícula ha sido coordinador y ponente en la certificación de peritos en cuestión en materia de mecánica forense de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ha colaborado en el protocolo de actuación para las intervenciones de personas en el ámbito pericial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en ese estricto sentido. Y también algo que hay que tener en consideración, que ha trabajado en asuntos de gran relevancia directamente en la Ciudad de México. Dentro de ellos ha trabajado, bueno, ha realizado trabajos en las instalaciones de la línea 12 del servicio, directamente del servicio del sistema de transporte colectivo Metro en este caso, en el año 2014, en el choque, de igual forma, en el choque de trenes de la estación Oceanía, del sistema de transporte colectivo en el metro en el año 2015, trabajos en la cuestión del sismo registrado en la Ciudad de México en el año 2017, dictámenes realizados a través de los que son los gasoductos en Chihuahua en el año 2017. También ha dictaminado en el accidente de la Feria de Chapultepec, año 2018, choque de la estación del metro de Tacubaya, el sistema de transporte colectivo, el metro en el año 2020, el incendio en las instalaciones, de igual forma, en la línea del metro en el año 2021. Entonces, en este caso también ha dictaminado en el accidente del Parque Censes del grupo Excaret o Excaret del año 2021. Entonces, estamos ante un gran maestro, sobre todo, un gran profesionista, y vamos a darle la más cordial bienvenida al maestro ingeniero Leonardo Chávez Esteves. Sea bienvenido, maestro, queda a cargo el grupo y bueno, pues vamos a aprender muchísimo de usted en esta tarde. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Esperemos que tengan buenos comentarios al final de esta plática. Más que curso, es una plática. La identificación vehicular o los peritos en identificación vehicular en la Ciudad de México está a cargo de los peritos en mecánica forense. La mecánica forense aquí en la Ciudad de México abarca lo que son 4 especialidades, que es la mecánica automotriz, mecánica industrial, seguridad industrial e identificación de vehículos. Que este tema puede ser el 99% de nuestras intervenciones de nuestro trabajo diario. La identificación vehicular es una especialidad forense de las cuales es de las de mayor actualización, debido a que cada año, cada marca de vehículos lanza al mercado diferentes vehículos de diferentes clases y cada uno de ellos tiene su número de identificación vehicular. Comencemos por los conceptos los subtemas que vamos a manejar el día de hoy. Vamos a ver lo que son los conceptos, la normatividad, campo de aplicación, algunas marcas de vehículos, tipos de alteraciones y las técnicas de recuperación. Como les explico en este instante, saber todos los números de identificación de todos los vehículos, de todas las marcas, de todos los años, realmente es muy complicado. Un perito en identificación vehicular no es el que sabe dónde se encuentran los números de identificación, es aquel que puede obtener la identificación de cualquier vehículo que tenga a la vista.
Vamos a comenzar por la teoría, por los conceptos básicos, que es identificar. Y pues en el diccionario pues, nos dice que es establecer, demostrar o reconocer la identidad de una cosa o de personas. Y que un vehículo es un mecanismo o maquinaria destinada para el transporte de objetos y personas, como lo manifestó anteriormente, intervenimos para realizar el protocolo de actuación de las intervenciones del personal de pericial en la Fiscalía. Ahí en ese documento, pues nos dice que un vehículo es un aparato diseñado para el tránsito terrestre propulsado por una fuerza humana o directa o asistida. Para ello, por un motor de combustión interna o eléctrico o de cualquier otra fuerza motriz. Entonces, vamos a decir que es la identificación vehicular y partimos que la identificación vehicular consiste en determinar la identidad de origen de los vehículos establecida por el fabricante con base a las disposiciones, a los dispositivos y disposiciones y mecanismos nacionales e internacionales en la materia, aplicando metodologías y técnicas de apoyo. En síntesis, la identificación vehicular es obtener las características generales y particulares de un vehículo para igualarlo a sí mismo y diferenciarlo del resto. Todos hemos estado inmersos en lo que es la identificación de un vehículo. Todos aquellos que tenemos un vehículo, pues podemos identificar el nuestro del resto por algunas características particulares y no por características específicas que pueden ser el número de serie o el número de motor. Al exterior podemos identificar nuestro vehículo en la calle o en algún estacionamiento. Entonces, los datos para establecer la identificación de un vehículo partimos de cuestiones generales, como lo comenté, que es la marca, la submarca, el tipo, la versión, color, placas de circulación, año modelo del vehículo, número de serie, número de motor, el repube o el RFC. Estas datos que aparecen en rojo pueden ser opcionales, ¿no? Hay algunos vehículos que no tienen alguna versión, pues entonces no es obligatorio que debes de tener. Sin embargo, bueno, la marca, submarca son características generales, el número de serie. Inclusive alguien me podría decir que el número de motor no. El número de motor lo veremos más adelante, pues es un medio de identificación estructural. Sin embargo, hay vehículos que mal llamados se les pone ahí en la factura procedencia extranjera o hecho en México, que eso no quiere decir que sea un número de motores, es una frase. El REPUVE o el Registro Federal de Vehículos. El Registro Federal de Vehículos era una institución que se dedicaba a tener un registro de todos los vehículos que circulaban eh, en México. Se derogó en 1990, o sea, vehículos anteriores de 1990 no van a presentar este número. A partir del 2008 o 2010 empezó lo que es el REPUVE, que es el Registro Público Vehicular. El Registro Público Vehicular es una institución que tiene ahora sí un padrón de todos los vehículos que son fabricados e importados en el país. Y lo que nos extienden es una constancia y vamos a llamarle una calcomanía que está pegada en los cristales, que es de color azul y plateado, que tiene un número de constancia y ese número de constancia es única y exclusiva para ese vehículo. Ahora, hay otros datos que nos pueden ayudar a identificar un vehículo. Son las adaptaciones, daños o accesorios o cualquier otra característica que nos permite identificar. Vamos a llamar que hay identificaciones formales de lo que es un vehículo y la identificación informal. La identificación formal pues, es la que hacemos los peritos de la Fiscalía o algunos otros peritos de algunas otras instituciones que dan un documento, pero vamos a llamar las identificaciones informales, pues son las que podemos hacer cualquiera de nosotros. Estas particularidades de algunos vehículos, por ejemplo, accesorios o daños, les comento
cuestiones así que nos han pasado en la práctica. A una persona le roban su vehículo y después de 2 años, pues él sigue buscando su vehículo y ve las características de un vehículo semejantes a las que le robaron, pero ya estaba pintado de otro color. Pero su hijo de esta persona había colocado una calcomanía en la guantera y él se asoma y ve la calcomanía en la guantera y empieza a ver y a darle vuelta a su vehículo, aunque no era del color, pues se dio cuenta que había características especiales que lo ayudaron a identificar que ese era su vehículo. Llama a la policía acude y efectivamente ese vehículo ya había sido alterado y era el vehículo del señor. Entonces hay cuestiones particulares que nos van a ayudar a la identificación de un vehículo. Para la identificación de vehículos ya está normada, ¿no? Tenemos una norma nacional, que es la 001 de la Secretaría de Seguridad Pública del 2008, para la determinación, asignación e instalación del número de identificación. Hay un proyecto de norma por parte de la Secretaría de Gobernación que fue publicada desde el 2018 en el mismo tema. Sin embargo, todavía está en proyecto de norma. Aunque esté publicada en el Diario Oficial de la Federación, todavía no cumple el requisito que marca la Ley de Metrología y Normalización aquí en México para que se haya publicada. Lleva todo un procedimiento y una revisión, entonces, pues ya lleva bastante tiempo esta norma, sin embargo, todavía no, hasta el día de hoy que consulté, todavía no está publicada, entonces, la que nos rige es la norma oficial mexicana 001. Esa es la norma nacional la que nos rige. Esta norma nacional, como la mayoría de las normas oficiales mexicanas, es, vienen de normas internacionales, en este caso son de la ISO 3779 de 1983, la 3780 y 4030. En México, a partir de 1998, hay una norma de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, como tal norma oficial mexicana, del 98, donde ya establece que todos los vehículos en México deben de contar con 17 dígitos y ciertas características que enseguida vamos a ilustrar. Entonces, tengan en consideración, la norma oficial mexicana vigente es la del 2008, hay un proyecto de norma, no sabemos si va a ser ya norma oficial como tal, pero bueno, está este proyecto de norma, que en general es muy, muy similar. Hay 2, 3 pequeños detalles que que están escritos ya en este proyecto de norma, pero mientras no salga como norma oficial, pues todavía sigue un proyecto. Dentro de esta norma hay unos conceptos básicos que debemos conocer para la identificación del vehículo, que es lo del año modelo, que es el periodo comprendido entre el inicio de la producción. Aquí, por eso es importante leer estos. Es desde el inicio de la producción. Ahorita en el 2023 ya hay vehículos 2024 que fueron pues fabricados, ensamblados este año, pero por la normatividad y por la forma en las que ellos venden sus vehículos, pues ya hay vehículos 2024 circulando en el país, bueno, y en el mundo. El dígito verificador es la tercera sección del número de identificación vehicular y consiste en un algoritmo calculado calculado para que sea identificado ese NIP, para que sea validado. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo se obtiene ese número, el dígito verificador. El código identificador del fabricante es la primera sección del número de identificación vehicular y tiene como objeto identificar individualmente a los ensambladores. Es el país y el fabricante. Juguete. Aquí es importante poner atención a esta descripción. Dice juguete, vehículo, independientemente de su fuente de energía, con una potencia menor o igual a 3 horsepower o caballos de potencia, equivalente a 2.23 kilowatts, concebido y fabricado y destinado exclusivamente para fines de entretenimiento. Aquí, si lo vemos, nos dice vehículo. Quiere decir que aunque lo consideren un juguete, es un vehículo. ¿Qué características o por qué lo consideran juguete? No es que no sea un vehículo, sino
que no cumple con las especificaciones para poderle asignar un número de identificación de 17 dígitos, que deba de cumplir con la norma oficial mexicana. Entonces, la identificación vehicular identifica vehículos. Aunque se denominen juguetes, no dejan de ser vehículos. Entre ellos podemos ver las bicicletas o motocicletas de menor cilindrada o de menor potencia a la que establece la norma. Línea o modelo, que es el nombre que aplica el fabricante ensamblador a un grupo o familia de vehículos entre sí. Lugar visible lo manejan como un lugar donde puede ser apreciado sin idea de remover alguna de las partes del vehículo. Este lugar visible es un lugar asignado para poner el NIP. Muchas personas conocen lo que es la placa NIP, o anteriormente se conocía como placa BIN, que se ve a través del parabrisas colocada principalmente en el tablero. El siguiente concepto, que es el que más importante para nosotros, que es un número de identificación vehicular o NIP, y nos dice que es una combinación de 17 caracteres alfanuméricos designados por el fabricante o ensamblador del vehículo para efectos de identificación. Partes significativas. Este también es un concepto importante porque son aquellas que son intrínsecas a la definición de vehículo, incluyendo las siguientes: tren motriz, motor, transmisión diferencial, eje, suspensión y estructura. No se incluyen ni las llantas, los rines, espejos, luces u otros accesorios. Entonces, esas partes significativas van a ser los lugares donde se puede grabar el número de identificación vehicular. Y ahí nos establece cuáles son los vehículos que la norma oficial mexicana reconoce. Y nos dice que un vehículo son los automotores, independientemente de su fuente de energía, remolques, semirremolques y convertidores que se definen a continuación. Nos da la definición de autobús, que es un automotor para el transporte de más de 10 personas o de 6 o más llantas. Cualquiera de estas dos características va a ser un autobús. Un automóvil nos dice que puede transportar hasta 10 personas. Entonces, por ejemplo, aquí en el automóvil tenemos todas las gamas que puede ser hatchbacks, sedán, las SUV, camionetas, todos los que sedan hasta 10 personas. Los camiones, vehículos de motor destinado para el transporte de mercancías de 4 o más llantas. Aquí conocemos los que son los tándem, los Torton, el Rabón y los convertidores o dollies. Este es un sistema de acoplamiento que se engancha entre los semirremolques. También está considerado como vehículo. Y también nos dice que las motocicletas, ¿qué son las motocicletas y las características o cómo se clasifican las motocicletas? Y cuatrimoto, motociclo y trimoto. Y entonces la motocicleta es un autor que utiliza maniobra para conducción con 2 o más ruedas, utilizado para el transporte de hasta 3 personas o carga de hasta 700 kilogramos. Pero bueno, ahorita ya hay un reglamento en la Ciudad de México donde limita, creo que no recuerdo si es a 3 o 2 personas las que pueden circular en una motocicleta. Claramente que él atentaba contra. Perdón, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? No, maestro, lo que pasa es que ingresaron con el micrófono encendido. Perdón. Gracias. Entonces, aquí tenemos otras definiciones, que es el remolque, vehículo con eje delantero giratorio, semirremolque con convertidor y eje trasero. Lo que es un remolque, que es un semirremolque, y todos esos son vehículos. El tractocamión, vehículo automotor destinado para acoplar y arrastrar semirremolques. Vehículos incompletos, son muy pocos los que hay, pero simplemente sí hay que tener en consideración que es un ensamble que consta por lo menos de plataforma, motor, transmisión, tren motriz, sistema de dirección, suspensión y sistema de frenos. Son los mínimos elementos con los que debe de contar un vehículo. Y la versión, pues aquí, como lo habíamos comentado, la versión es nombre que aplica el fabricante o ensamblador para efectos comerciales. Conocemos que dicen es un Chevrolet LS, LSX, un Titanium. Todo es la versión del vehículo, que son los atributos que tiene un vehículo con relación a otro de la misma marca, de la misma submarca.
Esto es importante, entonces ya vamos a ver qué es el NIP. El NIP se divide en 4 secciones. La primera sección tiene por objeto identificar mundialmente al fabricante o al ensamblador y consta de 3 caracteres, los cuales ocupan la posición de la 1 a la 3. La segunda sección contiene la información general del vehículo, las características particulares, si es un sedán, si es un hatchback, si es una camioneta, todas esas características, tipo de motor, sistema de frenos, sistemas de seguridad. En esos dígitos lo vamos a encontrar. Y son 5 dígitos que ocupa de la posición 4 o a la 8. La tercera sección, perdón, la tercera sección está conformada por el dígito verificador y, como lo hemos dicho, tiene por objeto verificar la autenticidad del NIP y consta solo de un carácter, el cual ocupa la posición número 9. La cuarta sección tiene por objeto identificar ya individualmente al vehículo y consta de 8 caracteres, los cuales ocupan la posición de la 10 a la 17. En la 10ª posición nos va a dar el año modelo, la 11ª nos va a dar la planta de ensamble y los últimos 6 dígitos es el número de producción, que es ya el dato como que particular del vehículo. Entonces, la primera sección, como lo habíamos dicho, nos va a dar la identificación mundial de este vehículo. Para América y para América nos dan puros números. Por ejemplo, si podemos ver aquí en Estados Unidos, es el número 1. Cuando todos los vehículos que su primer dígito sea 1, pues va a ser estadounidense. Para México toca el número 3. Ese es el identificador mundial para los vehículos ensamblados en México. Y aquí tenemos para los demás continentes, ya sea para Asia, para Oceanía, para Europa e incluso para África. La segunda sección, pues nos va a, como lo dice, nos va a dar las características. Por ejemplo, aquí tenemos de Fiat, por ejemplo, en modelo 2017, un Palio Sporty, 5 puertas, va a tener los dígitos 19655. Ese lo va a identificar para un Palio, Fiat Palio. Y así todas las marcas, todas las marcas van a tener una descripción de las características de ese vehículo. La tercera sección, el dígito verificador, como ya hemos dicho, que consta de un solo carácter y está en la posición número 9. Solo puede estar con el número NIP, solamente puede tener caracteres alfanuméricos y elimina las letras, la I, la ñ, la O y la Q. Esos no los vamos a encontrar dentro de un número de identificación vehicular y los números pues, del 0 al 9. Aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio del dígito verificador. ¿Cómo se calcula este dígito verificador? La norma nos establece una tabla de valores para cada carácter alfabético, nos va a dar un número. Entonces aquí tenemos un número de serie de 17 dígitos. Recordemos que esta norma aplica y este método aplica única y exclusivamente para números de identificación de 17 dígitos. Habrá vehículos desde los años 80 que pueden tener los 17 dígitos que cumplen con la norma ISO. En México están obligados a partir desde 1994 hay un proyecto de norma, en el 95 algunos van a, de acuerdo a la marca, va a tener esos 17 dígitos, a partir del 98 todos los vehículos van a constar de 17 dígitos. El primer paso va a ser, de acuerdo a la tabla, a cada carácter alfabético le va a corresponder un numérico. Por ejemplo, a la B le va a corresponder el 5, a la W le va a corresponder el 6, y así consecutivamente. Entonces, a cada carácter alfabético le va a corresponder un número. El siguiente paso dice que se va a multiplicar ese número por unas constantes. El primer dígito se va a multiplicar por un 8, el segundo dígito va a ser por un 7, el 6, así consecutivamente, así como se ve en la tabla, hasta que tengamos el número 10 y al final el número
el número 17, el dígito número 17 se va a multiplicar por 2. El siguiente procedimiento es multiplicar los valores de la primera y de la segunda línea. 3 por 8, 24, 7 por 5, 35, así consecutivamente hasta el número 17. El siguiente proceso o procedimiento es sumar cada uno de estos resultados del producto. El resultado del producto los vamos a sumar cada uno y nos va a dar 331. Ténganme confianza que sí va a dar 331. La siguiente operación es una división en donde vamos a dividir el número 331 o lo que nos resulte de esta suma entre 11. Y el residuo es el dígito verificador. Si hubiésemos tenido algún otro resultado, hubiera sido un 333, un 425, entonces nuestro dígito verificador es erróneo. Al principio era un dato muy certero que cuando se modificaba o se alteraba un vehículo, el dígito verificador pues no iba a checar. Entonces nos daba una certeza de que ese vehículo estaba alterado. Sin embargo, pues como ya está en una norma y esta información pues es para todo el público, ahora las alteraciones que se realizan en los vehículos ya tiene balanceado el dígito verificador. Entonces, habrá todavía por mejor circulando algunos vehículos que puedan tener este error, pero les comento, en la actualidad no hemos encontrado ya vehículos que tengan el dígito verificador pues, alterado. La cuarta sección del número de NIP, que son los últimos 8 dígitos, nos van a dar el año modelo, como se los comenté, la planta de ensamble y el consecutivo de producción. Esas son las cuatro secciones con las que consta el número de identificación vehicular. Maestro, si me lo permite, tenemos una pregunta aquí en el chat. Dígame. Me comenta Wilfredo Velázquez que si esto solo aplica para México o también aplica para demás países que se encuentran en LATAM. No, aplica para todos los países que estén, que se rijan bajo las normas ISO, porque esta norma oficial mexicana es única y exclusivamente para México. Ahorita aquí por ejemplo, aquí en las disposiciones generales nos dice algunas cuestiones ya muy particulares, pero si el país maneja ISO o tiene unas normas, por ejemplo, en España, manejan las normas europeas y ellos hacen su propia norma tomando como consideración las normas ISO, las normas europeas. Entonces, la norma oficial mexicana es para México, única y exclusivamente para México. Las ISO, sí aplican para la mayor parte de los países en el mundo. Ok, maestro, muchísimas gracias. También tenemos otra pregunta de Briseño. Dice, cuando el dígito verificador es la letra X, ¿el resultado de la operación es igual a 10? No, sí, es a 10. Como no se puede poner el 10, porque entonces ya serían 18 dígitos, se pone el día romano, es una X. Muy bien, muchas gracias, maestro. Serían todas las preguntas por el momento. Gracias. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en la norma dicen estas disposiciones generales que todo vehículo deberá contar con un número de identificación vehicular único y asignado por el ensamblador. No puede haber dos números iguales, bueno, dos números para un mismo número para dos vehículos. Cada vehículo tiene que tener un número de identificación vehicular. Y cuando el vehículo sea fabricado en dos o más etapas, el número de identificación vehicular será asignado por el fabricante o ensamblador. Aquí hablamos, por ejemplo, quienes modifiquen, alteren o completen un vehículo deben utilizar el número de identificación vehicular determinado y asignado por el fabricante. Déjenme decirles que los ensambladores o los fabricantes sí cometen errores al momento de de colocar el número de identificación vehicular. Y entonces ellos pueden tener, la norma también les faculta para poder hacer esas modificaciones.
son muy similares a las que hacen las personas que se dedican al remarcaje de vehículos. Entonces es complicado distinguir o, bueno, determinar si esa alteración es hecha por el fabricante o hecha por alguna otra persona. Entonces, en cuestiones de identificación, cuando vemos alguna alteración, pues se tiene que exponer, y ya las investigaciones posteriores arrojarán los resultados si fue el ensamblador o no. Sí hemos tenido respuestas de ensambladores donde dicen que esas alteraciones fueron realizadas por ellos, pero esas alteraciones que se realizan tienen que estar notificadas ante el comité. El otro de las disposiciones es que por ninguna circunstancia podrá modificarse o alterarse el número de identificación. Los vehículos que se les asigne un número de identificación vehicular deben ser fabricados o en partes grabados en partes significativas o nuevas. Y por ejemplo aquí vamos a ver que todos los vehículos que se importen deben de cumplir con los requisitos que establece la norma. Era lo que estábamos comentando hace un momento. Todos los vehículos que se importen, las marcas de vehículos que ya están establecidas en el país, pues muchos vehículos son ensamblados en otros países, pero deben de cumplir con la norma para poder entrar al país y poderles dar, por ejemplo, un alta en el registro público vehicular. Y por ejemplo, aquí hay un tema ya importante que dice: los comercializadores, propietarios y usuarios de los vehículos deben de conservar el número de identificación vehicular y por algún motivo deberá ser alterado. Entonces, recapitulando todo lo que hemos visto hasta el momento, el BIN que nos va a arrojar, el primer dígito va a ser el país de origen, el segundo dígito, el fabricante, la tercer dígito de categoría. Del cuarto al octavo van a ser los atributos que tiene ese vehículo, el dígito verificador, el año modelo, planta de ensamble y el serial o número de producción. Entonces, esto es lo que compone un NIP o BIN, anteriormente ya denominado BIN, ¿no? En México, NIP. Los campos de aplicación de la identificación vehicular. Lo que les comentaba anteriormente, pues podemos ver que la identificación puede ser de manera formal o de manera informal. El campo de aplicación en el que estamos, por ejemplo, los peritos, tanto oficiales como particulares, es en la Procuración de Administración de Justicia. Ahí se tiene que entregar un documento y se tiene que sustentar. El otro campo de aplicación es la compra y venta de vehículos, que es algo muy común que se realiza en todos lados. Sin embargo, aquí no les interesa tanto la identificación plena del vehículo. Lo que les interesa es si el vehículo presenta o no alteraciones y si está bien o no está bien para poder ser comprado, ¿no? O vendido. Las empresas que cuentan con gran cantidad de vehículos para su funcionamiento también necesitan de esta identificación. Las compañías de seguros, AMIS, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, tiene una oficina que se encarga de recuperar todos los vehículos que han sido robados, recuperar todos sus vehículos y los identifican para para poderlos tener y poderlos pues comercializar nuevamente, ¿no? Hay otra nueva campo de aplicación de la identificación, que son las casas de empeño. Las casas de empeño, ahora ya pues podemos empeñar nuestro vehículo y a ellos sí les interesa que el vehículo por el cual le están prestando dinero pues sea lícito. Y las otras compañías pues es la renta de vehículos. Nos hemos topado con algunas cuestiones de estas compañías que rentan vehículos que cuando les regresan el vehículo, pues ya no es el mismo que rentaron, ¿no? Ya está alterado, el número de identificación sí es el que ellos tienen, pero pues se llevaron uno bueno y le entregan uno remarcado. Entonces, también estas empresas, es importante la identificación
del vehículo. Entonces aquí vemos cuáles son los tipos de identificación, los formales, que es en la Procuración y Administración de Justicia, y los que son para otro tipo de actividades. Vamos a ver las partes significativas donde se encuentra el NIP. Hay quien les llama partes estructurales. La norma nos dice también que son partes significativas. ¿Cuáles son estas partes? Pues aquí tenemos lo que es la base del amortiguador. En la base del amortiguador, vehículos como BMW, como Ford, Chrysler, pueden presentar ahí números de identificación. En la pared de fuego, pues muchas marcas, ¿no? Es el lugar más habitual donde marcan el número de identificación. Base del radiador, que aunque aquí en esta base del radiador, pues creo que no es un buen lugar para marcar el número de identificación. Por ejemplo, hay mucho problema con los Chevrolet, los Chevy Monza, aunque ya son viejitos, pero pues cualquier golpe frontal tendrían que cambiar ese marco de radiador y ahí pues empiezan a haber algunos problemas. En el piso del copiloto, en los estribos, en la cajuela, en la parte interior en el piso donde está el copiloto, y base de salpicaderas, puede ser la derecha, puede ser la izquierda. Hay, por ejemplo, los Mustang, algunos Ford, los Windstar, por ejemplo, viejitos, pues marcan ahí en la base de la salpicadera derecha. También en la izquierda, ¿no? Pero bueno, son las partes significativas donde vienen grabado el número de identificación vehicular. ¿Qué vehículos debemos identificar? Pues todos, como lo vimos, aunque la norma dice de juguetes, pues no deja de ser un vehículo. Las bicicletas, trenes, cualquier tipo de motocicleta y cualquier tipo de vehículo que establece la norma oficial mexicana. Con respecto a las marcas que hay en el país, pues hasta el año 2023 operan alrededor de 30 marcas de manera oficial en el país. Estas 70 marcas tienen diferentes tipos de vehículos y diferentes tipos de marcaje. Como les comentaba, en 2 horas, pues es complicado ver todos los tipos de marcaje de todas las marcas. Sin embargo, estas son las más significativas y estos son los vehículos eh, que circulan por el país y todos ellos tienen un número de identificación vehicular. También vamos a ver las motocicletas. En el mundo existen más de 400 marcas de motocicletas con esto de libre comercio y que cualquier persona puede traer vehículos de cualquier parte del mundo. Pues en México podríamos tener tener que identificar cualquier tipo de motocicleta independientemente del tipo, ¿no? Que tenemos las scooter, tenemos las cross, las deportivas. También todas ellas tienen un número de identificación vehicular, siempre y cuando la capacidad del motor exceda lo que marca la norma oficial mexicana. Camiones y tractocamiones. También tenemos que identificar todos estos camiones y tractocamiones. Estas son las marcas de tractocamiones más significativas que circulan en el país. Remolques, semirremolques y cajas. Esto también es sumamente amplio y creo que hay muchas empresas que se dedican a fabricar cajas, remolques y remolques. Como podemos ver aquí en esta fotografía, híjole, luego a veces es muy complejo verlo todo lo que es cajas y remolques, porque marcan de esta manera. Por ejemplo, no hay, tal pareciese que no hubiese una uniformidad en los números de identificación. Sin embargo, hay números estructurales, como el que vemos aquí que estamos marcando, que nos van a dar
la identificación del vehículo. Estos vehículos obviamente no tienen motor, únicamente va a ser la identificación de la plataforma, de la caja. Suelen tener tanto la placa del fabricante como marcado en parte estructural. También vamos a identificar bicicletas, monopatines, triciclos, etc. Aquí tenemos algunos ejemplos. No porque no cumplan con la norma oficial mexicana de 17 caracteres, quiere decir que no sean vehículos y no sean susceptibles de identificar. Como lo vemos en las diapositivas, en esta fotografía, pues tenemos que no tiene 17 dígitos, tiene menos. Por ejemplo, las bicicletas, si bien es cierto, son muy pocas las que presentan un número de identificación, pues tenemos que describirlas. Si presentan el número de identificación, ahí es muy complicado establecer el año modelo, ya que una bicicleta puede fabricarse en el 2012 y venderse en el 2014, por ejemplo. Y entonces pueden expedir una factura 2014. Pues hay más el tipo y los datos del año modelo es muy complicado, solamente el fabricante no lo puede proporcionar. Entonces, como recapitulando, no porque no cuenten con 17 dígitos, no los vamos a identificar y vamos a decir que son un juguete. No son unos vehículos y tienen número de identificación particular y ese número de identificación lo tenemos que escribir. En las bicicletas muy pocas tienen número de identificación, las demás no tienen, pues vamos a describir cuestiones generales, a la rodada, si es de velocidades, el color, y pues establecer que no presenta medios de identificación en su estructura. No quiere decir que esté alterada, simplemente que ese vehículo no presenta medios de identificación en su estructura. También vamos a tener la identificación de vehículos industriales. Aquí tenemos imagen de todos los que son vehículos industriales. También tienen un número de identificación, una placa de fabricante, y tenemos un número de identificación que aunque no sea de 17 dígitos, reponemos, no deja de ser un vehículo y es susceptible de identificar. Vamos a ver cuáles son los medios de identificación y vamos a ver qué son los estructurales, que son grabados en partes significativas. Esos medios de identificación estructurales son número de serie, número de motor, número de transmisión y número grabado por el Registro Federal de Vehículos, que como ya los puse, a lo mejor ahorita son muy pocos los que circulan en el país, pero sí están grabados. Tenemos entonces los números grabados en partes significativas, ya vimos cuáles son las partes significativas, número de serie, número de transmisión, número de motor y el R del Registro Federal de Vehículos. Esos son los medios de identificación estructurales, son los que nos van a dar mayor certeza sobre la identificación de un vehículo. Tenemos los no estructurales, que suelen ser desde las placas de circulación. Una placa de circulación están reguladas por la Secretaría de Transporte, de Comunicaciones y Transporte. Se le asigna solamente una placa a un vehículo, cual ya tiene de contar con esas características de ser un vehículo automotor, y esas placas de circulación es el primer medio de identificación que nos da para diferenciar a un vehículo de otro, a partir de las características generales, ¿no? La marca, la submarca, el color. Cuando nosotros salimos a revisar un vehículo, nos dicen, identifica un vehículo de la marca Volkswagen tipo Jetta, así no lo ponen, tipo Jetta, sedán tipo Jetta, color rojo, y ya nos dan las placas de circulación. Entonces, al salir a buscar ese vehículo, pues lo primero que vamos a ver es dónde hay un Jetta color rojo, ya después vamos a las placas. Entonces, esas son las primeras partes para la identificación del vehículo, por lo cual es un medio de identificación. Luego tenemos lo que son los engomados, lo que les había comentado del repube. Esas son el engomado que da el repube, en donde tiene un transmisor. En este transmisor, cuando pasamos por algunos arcos, y si tiene un reporte de robo, pues ahí nos va a arrojar la señal. La placa BIN. Las placas BIN es un medio de identificación no estructural. Las placas de fabricante, los acetatos,
los stickers, como los PKN. Este es un número de identificación exclusivamente de planta ensambladora, del fabricante. Trae información que solamente ellos manejan y que pueden identificar el vehículo. Y los otros que ya también están como los últimos que han salido, que son los medios de identificación electrónicos, que estos se obtienen a través de un escáner y se obtienen de la computadora central. Igual, cuando empezamos a ver estos números de identificación de electrónicos, pues era un elemento que nos orientaba a que ese vehículo tenía algún reporte. Los federales de caminos tenían en ese entonces, federales de caminos, ahorita ya es Guardia Nacional, tenían sus escáner y en las casetas se ponían a revisar vehículos. Sin embargo, este tipo de medio de identificación ya tampoco es tan certero, ya que las personas que se dedican al robo y remarcado de vehículos, pues ya tienen el equipo para poder resetear esas computadoras e instalarle el número de identificación. Entonces, la computadora, ese número de identificación que nos arroja la computadora, únicamente identifica la computadora. No puede identificar todo el vehículo como tal, por esta situación que les comento. Entonces, estos medios de identificación no estructurales, aunque no son determinantes para la identificación de un vehículo en cuestión pericial, muchas veces sí son de gran ayuda para ver que ese vehículo presenta o no alteraciones. Estos stickers están colocados debajo de la alfombra, debajo del cielo, en las tapas de las puertas. Y al encontrar esos stickers, pues sí nos pueden dar una orientación de que a lo mejor el vehículo que estamos revisando sí presenta alguna alteración o nos da alguna orientación, pero únicamente un sticker difícilmente, bueno, dentro del área pericial no podemos decir que que con un solo medio de identificación no estructural vamos a identificar por completo el vehículo, ya que no están en partes estructurales y son de fácil reemplazo, ¿no? Los estructurales, pues es más complicado. No quiere decir que no vayan a cambiar un motor, que no vayan a cambiar una transmisión, pero bueno, son partes significativas y de costo del vehículo que muchas veces a las personas que se dedican a delinquir, pues no les conviene invertir tanto dinero en en cambiar estas partes, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué son las alteraciones. Eh, pues decimos que una alteración es el cambio de las características, la esencia o la forma de una cosa. Perturbación, trastorno del estado normal de una cosa. Pero para identificación vehicular, vamos a decir que es toda modificación e incluso destrucción de uno o de todos los medios de identificación que presenta un vehículo, llámese desbaste, remarcaje, injerto, sobreposición de material y destrucción parcial o total. Aquí en estas imágenes que tenemos, pues aquí tenemos una destrucción parcial. Si lo acercamos, este es un sticker como el que les mostré anteriormente. Y aquí se alcanzan a ver algunos vestigios del número que contaba este sticker, pero no nos alcanza para establecer la identidad del vehículo como tal. Aquí el número de identificación en pared de fuego, pues fue completamente seccionado, ¿no? Entonces, saber la identificación de estos vehículos, pues sí, ya es muy complejo. Vamos a dar características generales. A lo mejor al ver el vehículo así como tal, todo desarmado, es complicado decir, ah, no, es un Nissan o no, si parece Volkswagen. Sin embargo, por este sticker y en el lugar donde se coloca, pues ya podemos decir, ah, pues este sticker lo coloca la marca Nissan en, en sus vehículos de la submarca Versa. Pues por lo menos ya tenemos alguna orientación sobre ese vehículo.
Entonces vamos a ver los tipos de alteración, que es, por ejemplo, el desbaste. El desbaste es quitar el desprendimiento de material por medio de herramientas o sustancias abrasivas, superficiales o profundas. Este medio de alteración, pues nada más es eliminar vestigios del número de serie. El siguiente es el injerto. Es instalación de una sección de material donde se está marcado el número de serie estructural de un vehículo que no corresponde al que el fabricante o ensamblador instaló. Aquí tenemos esta plaquita que estaba colocada arriba del número de serie estructural. Sí, ese es un injerto. Hay estos tipos de injertos, esta es, por ejemplo, se sobrepuso. Puede ser por medio de soldadura, incluso hay algunos que utilizan algún pegamento especial nada más y lo sobreponen. Hay otro tipo de injerto en donde recortan por completo el área y sobreponen y lo soldan. Estos son los injertos pues más fáciles de identificar o de localizar. Aquí hay que tener cierto criterio en algunas cuestiones. Muchas veces por daños, por choques, hay partes estructurales que se pueden dañar, pero aquí en México todo se repara. Y entonces se repara y se cambia esa parte. Entonces puede ser que ya no esté el número de serie. O hay en los bochitos, anteriormente en los Volkswagen Sedán, teníamos carrocerías de un Volkswagen 82 y teníamos la plataforma de un 75 y teníamos el motor ya de full injection. Entonces, ese no es un injerto, esa es una adaptación de, de un vehículo. Entonces, mientras se presenten todas esas facturas de que correspondan a la plataforma, a la carrocería, al motor, pues nosotros no nos queda más que identificar ese vehículo, dar todos los medios de identificación y ya la autoridad es la encargada de decir si se entrega o no se entrega, es ya cuestión de la autoridad, en este caso el Ministerio Público. El remarcaje es el medio de alteración más común que se presenta, que es la acción de sobreponer el número de serie. Pero primeramente es un desbaste, ¿no? Desbastan y vuelven a marcar el número de serie completo, ¿no? Este es el número este es el medio de alteración más común. Por ejemplo, si ven aquí abajo de ese remarcaje, vemos la superficie que está esmerilada, que está dañada. Lo que vamos a ver casi en la mayoría cuando hay un remarcaje es como si fuese una mancha. Vamos a ver vestigios todavía del primer y del número y la pintura. Y si quitamos, por ejemplo, más pintura, vamos a ver que la superficie o el metal tiene características distintas a las que encontramos. Por ejemplo, también remarcan queriendo hacer un 6, un 5, o hacer un 8, un 9, un 9, un 8, un 6, un 8. Esas son un poco alteraciones un poco más burdas, pero hay algunos trabajos que sí, a los cuales sí les ponen mayor interés. Entonces, el remarcaje es la alteración más frecuente que, que encontramos para los vehículos. ¿Por qué los remarcan? Pues para revender. La verdad es que es esa, ¿no? Revender el vehículo. Hay otros tipos de alteraciones que no son precisamente ocasionadas por alguna persona. Por ejemplo, son las condiciones ambientales. Pueden deteriorar el número de serie, inclusive perforar la lámina. Eso se da mucho en lugares donde hay mucha humedad, mucho calor. Y en ocasiones, cuando revisan policías números de identificación, por lo regular ocupan solventes y dejan al descubierto la superficie.
Entonces, ya no hay pues esta protección para el metal y empieza a corroerse e incluso llega a dañarse, ¿no? Pero esas no son alteraciones ejecutadas por una persona, sino por el ambiente en sí. Por el uso propio del vehículo, fíjense que actualmente estamos notando que, que las motocicletas, como lo ven aquí, esta es una placa de una motocicleta y está abajo es el número de identificación de una motocicleta. Por el constante manejo y el uso del vehículo, las líneas eléctricas que se ven aquí hacen que se empiece a tallar, que haya un pequeño desbaste, poco a poco se va manipulando este número de identificación y vemos incluso placas de identificación de motocicletas en donde los primeros dígitos ya casi no se observan. Por malos procesos de reparación, hemos llegado a ver este tipo de alteraciones donde quieren barrenar para colocar algún dispositivo o algún accesorio y barrenan el lugar donde se encuentra el número de identificación. Este es uno de esos alteraciones que no es ni remarcaje ni desbaste, simplemente es una mala reparación. Incluso en camiones pesados, en vehículos, por ejemplo, vanets que tienen chasis y que los acorazan, muchas veces una mala reparación es colocar este acorazamiento por encima del número de identificación. Entonces ya impide visualizarlo fácilmente y pues no, este tipo de alteración pues impide ver el número de identificación. Hay algunas buenas prácticas de acorazamiento donde hacen una ventanita en lugar donde se encuentra el número de serie. Por daños, también hay alteraciones por daños a los medios de identificación. Por choques, principalmente, aquí tenemos un medio de identificación cuando es un choque muy fuerte y sale dañada la parte estructural o la parte significativa donde se acomoda, donde se colocó el número de serie, tenemos esta alteración. En motocicletas, este es el número de motor de una moto, y chocan con las banquetas y producen este daño que impide ver el número de motor ya como tal. En ocasiones es tanto el daño que ya no se puede observar con la aplicación de reactivos, que ahorita vamos a ver cómo se aplican los reactivos. No sé si hasta ahorita hay alguna pregunta. Sí, maestro, si me lo permite, justamente es relacionada a la cuestión de los reactivos. Tenemos aquí una pregunta del chat de Penélope Montes que nos dice qué tipo de materiales se ocupan para poder revelar las alteraciones en las placas del número de identificación vehicular. Ok, ahorita vamos a verlo, vamos a ver vehículos remarcados, cómo los podemos identificar que un vehículo está remarcado y vamos a ver posteriormente ya lo que es la aplicación de reactivos. La ¿Sí? técnica. Perfecto, La maestro, técnica. gracias. Sí, miren, ¿cómo nos podemos ver que un vehículo es remarcado? Hay varios aspectos. Las personas que se dedican a alterar los medios de identificación lo tratan de hacer de la manera más rápida posible y de la forma más económica posible. Alterar una pared de fuego o en el piso donde se encuentra el copiloto en los pisos, es más fácil emplear alguna herramienta. Puede ser un esmeril para poder borrar ese número de identificación. Pero hay los números de motor, por ejemplo, este es un vehículo remarcado, este es un Ford Fiesta, en el cual vemos el número de motor. En Ford y en Chevrolet podemos ver, son las dos marcas principales en donde vemos que la terminación del el número de motor es la terminación del número de serie. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos pues, un motor distinto al que se encuentra grabado. Se aplica thinner y lo que vemos, perdón, en la segunda fotografía es que la pintura se desvanece o se va rápidamente. Y entonces ya aquí ya vemos la mancha que les comentaba a un principio. Aquí vemos lo que es el primer y la pintura y aquí ya vemos que el medio de identificación fue alterado. ¿Sí?
y ya empezamos con la aplicación de reactivos. Ahorita vamos a ver cómo se aplican los reactivos y cuáles son las sustancias que se ocupan. Aquí también vemos los acetatos, los falsifican. Es una falsificación, una mala falsificación del número del acetato donde se encuentra el número de identificación. Placa BIN igual, con las características distintas al fabricante. Inclusive esta calcomanía del repube, pues también es falsa. Y lo que les comentaba, la parte superior, de donde se encuentra el número de identificación estructural, pues vemos esta mancha, ¿no? Donde sí vemos pintura y primer, y vemos sobre donde se encuentran estos dígitos, se encuentra la manipulación del número de identificación. Estas son cuestiones que cuando vemos estas medios de identificación no estructurales con características distintas, pues ya nos da una señal de que pues nuestro número de identificación pues está alterado. Entonces, la aplicación de reactivos. Para materiales ferrosos, acero, lámina, ocupamos el ácido nítrico. ¿En qué porcentajes? Bueno, va a depender del tipo de material. Por ejemplo, si es una lámina, si es una pared de fuego, acostumbro, hay varios estudios o varias recomendaciones. Desde la práctica, les puedo decir que cuando son en lámina, se aconseja 10-15% del reactivo, ácido nítrico en agua, es lo que se ocupa. Cuando son superficies, por ejemplo, números de motor o chasis, o esta parte de salpicado donde el grosor del material es significativo, se puede ocupar hasta un 20%. Igual este vehículo, pues, lo que nos dio aplicar el thinner, pues se desvaneció automáticamente, o bueno, muy fácil, la pintura que cubría el número de identificación. Entonces se recomienda emplear thinner, no se recomienda emplear lija automáticamente porque al emplear lija, pues nos puede dar una falsa idea de que ya está desbastado por el efecto que nos puede proporcionar la lija. Entonces, primero es thinner, y si vemos, por ejemplo, que el número de motor, aquí este número de motor no presenta alteraciones, igual no presenta alteraciones el número de motor, y nos dicen que no coincide con la factura. Hay quienes nos dicen, oye, no coincide. Entonces es un foco rojo. La mayoría de las personas que dedican a remarcar, como les digo, no le invierten mucho dinero, ¿no? Luego nada más pintan del mismo color y vámonos. Pero hay vehículos de alta gama y hay, pues, rateros, delincuentes especializados, los cuales ya aplican, el primer y aplican la pintura, que se ocupa en la agencia. Entonces, cuando vemos estos números de motor que está bien, entonces sí ocupamos removedor de pintura hasta tener limpia una limpieza completa del número de identificación. Entonces tenemos que preparar la superficie. Se recomienda que sea después del thinner con una lija muy, muy delgada, y agua, hacer una limpieza de la superficie donde se va a aplicar el reactivo. Posteriormente, aplicamos reactivo. En la práctica hay dos maneras. Aplicarlos, emplear unos aplicadores, inclusive hay algunos compañeros que estos botecitos con el peróxido que ocupan las mujeres o los hombres para teñirse el cabello, les adaptan una aguja y con esos aplicadores los ponen el ácido sobre la superficie. A mí me gusta trabajar de esta manera con estopa y aplicar poco a poco reactivo para que se vaya revelando el número de identificación. Si ahorita aumentamos a ver, me dicen si aumenta la pantalla.
y ya podemos ver los números de identificación, vestigios del número de serie original detrás de los que se ven bien marcados. Sí se observa, maestro. Ok, entonces esta técnica me gusta más a mí. Eh, pues en la práctica hay compañeros que se acostumbran a ciertas técnicas. Entonces, esta técnica de poner con estopa el reactivo y irlo pasando como si estuviéramos pintando, me ha dado resultados para obtener los medios de identificación. Y no gastamos tanto material y no ponemos estos reactivos, vamos a decirlo que estos reactivos son muy corrosivos. Y esta técnica de recuperación es lo último que se debe de hacer. Hay otras técnicas que pueden ayudarnos para evitar la aplicación de reactivos. Ahora, esta aplicación de reactivos, en primera dañamos el material y puede ser una prueba irreproducible contemplada en el artículo 274 del Código de Procedimientos Penales. Entonces, es lo último que podemos hacer. Antes de hacer y de aplicar estos reactivos, tenemos que informarle al Ministerio Público como peritos que se tiene que hacer esta prueba para que él le comunique a las partes que se va a hacer esta prueba por si ellos quieren que esté su perito presente, que esté su perito presente. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tanto fue el desgaste o qué tanta fue la manipulación que la que cuenta de la superficie, que probablemente no, ya no se pueda volver a apreciar los números de serie que salen. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, que es una prueba que puede llegar a ser destructiva por completo, dependiendo de las características y de la aplicación. Como les comento, hay para muchos compañeros, especial policías de investigación, que lo primero que hacen es aplicar reactivos, no revisan otros medios de identificación, entonces paran el vehículo y empiezan a aplicar reactivos. Ya cuando llegan con nosotros, pues cuando no se sabe aplicar correctamente, los porcentajes pueden ser mayores, puede haber un daño significativo a la superficie. Entonces, se tiene que hacer este procedimiento de avisar al Ministerio Público y como les digo, es lo último que se debe de hacer. Aparte de que esta sustancia es tóxica para los ojos, para la piel y para las vías respiratorias. Hay que contar con equipo de protección personal e incluso la aplicación de estos reactivos en lugares que no se cuentan con las instalaciones, que es por lo general donde lo aplicamos, puede constituir un delito ambiental porque estamos eh, tirando un reactivo químico. Entonces, todas estas cuestiones sí se tienen que ver. Entonces, esto es lo último que se debe hacer, la aplicación de reactivos. Me comentan aquí en el chat, maestro, si, por ejemplo, perfora la lámina, dice, Sí, perfora la lámina si no la tratan. sí, mire, ahorita vamos a ver un ejemplo de lo que llega a pasar por una mala aplicación de estos reactivos. Correcto, gracias. Ahorita la siguiente fase, ya que tenemos, ya obtuvimos los medios de identificación, ya tuvimos ahí los vestigios del número de serie original, pues tenemos que proceder a la identificación. Como ya lo vimos, es la fotografía, el video o las calcas. Anteriormente las calcas era la forma de fijar nuestros indicios, que en este caso era ese número de identificación, es con la cinta Scotch y Betum. Pasábamos, o anteriormente es con lo que ahorita pues ya estoy grande, o muchos de ustedes son muy jóvenes, pero anteriormente había un papel que se llama papel carbón, y con ese papel carbón se pasaba por la superficie, poníamos un Durex y ya teníamos la calca. Ahora pues ya pasó casi a la historia, casi, porque los resultados de nuestros dictámenes ya se envían vía electrónica. Luego entonces pues no podemos agregar una calca, entonces tenemos que agregar una fotografía. Incluso en el sistema que tenemos en la fiscalía, el FCIAP, podemos adjuntar videos.
para que se ilustre el Ministerio Público. Creo que es una mala aplicación de reactivos esto que vemos aquí. Que la superficie se daña por completo y se llega a perforar. A haber daños en donde se llega a perforar la lámina y esto pues es un daño, ¿no? Que es irreversible ya en donde se encuentra el número de identificación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer después de que ya hicimos el revelado de nuestros indicios, que ya los fijamos? Tenemos que neutralizar el efecto del agente químico. ¿Cómo se neutraliza? Pues es un ácido, pues lo podemos, primero, agua con jabón, limpiar esta superficie y poner agua con jabón para ir neutralizando el efecto del ácido y posteriormente colocar grasa de la que se ocupa, grasa automotriz, sobre toda la superficie. ¿Para qué? Como peritos tenemos la obligación de conservar los indicios. Entonces, si nosotros no hacemos esto de neutralizar y de neutralizar y preservar nuestro lugar, pues estamos cometiendo un delito. Entonces, es importante que después de que hayamos identificado el vehículo, aplicar estos reactivos, neutralizarlo y conservar esta superficie. Entonces, si se daña, si se agujera. Entonces, no es tan fácil y como les digo, es lo último que se tiene que hacer, es lo último. También tenemos resultados negativos. Aplicamos el reactivo y no nos da nada. No pudimos obtener nada. Y aquí, como les digo, en diferentes técnicas, aquí se aplica el primer reactivo y ya se rocía agua. Entonces, no, aquí como pueden ver en esta fotografía, pues a diferencia de las que habíamos mostrado con anterioridad, no pudimos obtener ningún vestigio, tanto ni de serie ni de motor. ¿Por qué sucede esto? Hay varios factores. Uno, que el desbaste del material fue tanto que ya no fue posible recuperar estos vestigios. Y la otra, que suele pasar, y no es pues tiene que ver con las condiciones con las que se trabajan, es el reactivo que tenemos. Los reactivos tienen que estar conservados, bueno, tienen que tener ciertas condiciones para conservarlos y que sus propiedades no se pierdan. Por lo regular los vamos a encontrar o se compran en botellas color ámbar y no deben de estar en la luz y tienen que tener una temperatura. Muchas veces cuando nos los dan en envases de refresco, de plástico o de vidrio y entonces pues entra la luz y los reactivos ya no son tan, pues ya no pierden propiedades que ya nos pueden impedir, que impiden el revelado de estos números. También tenemos resultados parciales, como les digo, dependiendo del alto grado de desbaste o de manipulación que haya tenido, puede ser que ya no tengamos el número de serie completo, que solamente tengamos vestigios del número, como lo ven aquí. Pues aquí ya no vemos si es un 9 o si era un 8. A lo mejor aquí sí podemos ver que si era un 9 y acá tenemos y aquí no vemos si es un 7 o puede ser un 3. Entonces, hay resultados parciales. Lo que alcancemos a distinguir, pues es lo que se tiene que plasmar en nuestros dictámenes. Maestro, si me lo permite, antes de Claro. continuar, tenemos una pregunta en el chat de Edgar Reyes que nos pregunta si la acetona comercial también puede usarse como una neutralización. Sí, Para... también. Acuérdense que es un ácido, entonces alguna base, es ya cuestiones de química ya un poquito más avanzada, neutraliza a los ácidos. Entonces,
Pero pues lo que más tenemos a la mano, yo les digo de lo que más tenemos a la mano es jabón, agua y grasa. Entonces con eso podemos neutralizar. Muchas gracias, maestro. ¿No? ¿De qué? Entonces, como les comentaba, lo último que se tiene que hacer es la aplicación de estos reactivos. Ahora, tenemos una ventaja como peritos que tenemos ahorita tomar fotografías y hacer confronta, ¿no? De todos los de medios de identificación que ya revisamos y que podemos hacer unas comparativas, ¿no? Sobre los números de identificación. Aquí por ejemplo, les muestro 4, ahí una de ellas está alterada, que es, que es esta. Ahorita si hay algunos compañeros peritos, sí se van a dar cuenta que itálica marca como una serie de puntitos, el cual esta no es, entonces tenemos como un estampado, un troquelado. Entonces esa placa de identificación pues está alterada. ¿Qué nos da? Pues la certeza pues que tenemos otros tipos de confrontas, ¿no? De la misma, de la misma marca y del mismo año modelo de esa motocicleta. Entonces tenemos la ventaja de poner esas comparativas. Ver revisión de anverso del número de identificación. Por ejemplo, como les comentaba hace un momento, cuando tenemos láminas y estas podemos tener acceso al anverso, pues nos dan el número de identificación en el anverso. Podemos ahí ver tanto la serie original como la serie remarcada. Entonces, si ya lo tenemos ahí, ya lo vemos, no es necesario aplicar reactivos. Que para confirmar no dañamos, o sea, realmente si ya tenemos la certeza y vemos todos los números de identificación, pues ya no apliquemos reactivos. Tenemos elementos para poder determinar la identidad de un vehículo. Cuando no tampoco ver aplicar reactivos cuando vemos, por ejemplo, aquí revisamos este vehículo y así estaban en estas condiciones y al momento de limpiar con thinner vemos aquí los vestigios del número de serie anterior. Entonces no hay que aplicar reactivos, hay que informarle a la autoridad lo que se encontró. Muchas veces estos vehículos tienen alguna factura de aseguradora que como les comentaba hace un momento, pues ustedes también parte de su negocio, recuperan los vehículos, si ya pueden acreditar la propiedad y luego ellos los venden y con estas facturas donde dice serie original y serie remarcada. O hay un número, o hay un dictamen previo de algún otro compañero perito que ya revisó ese vehículo y se le reentregó a su legítimo propietario. Entonces, no hay que volver a aplicar reactivos, hay que hacerse llegar de toda esa información. ¿Qué otra manera podemos ver nosotros que un vehículo presenta alteraciones? Hay que tener muy presente los tonos de pintura. Si la superficie donde se encuentra el número de identificación tiene un tono distinto al resto de la carrocería, pues es un punto a favor. Muchas veces para quitar las placas de identificación, quitan los parabrisas, entonces hay que ver si tiene reparaciones recientes, si las molduras están desprendidas, si están mal colocadas. Esos son indicios que nos pueden llegar a dar luz para ver si un vehículo fue alterado. No sé si tengan algún otro comentario, o pregunta hasta ahorita. Abrimos los micrófonos para todos ustedes si quieren preguntarle directamente al maestro. Adelante. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Oye, disculpe, estoy revisando. Al día de hoy me cayó un asunto de un vehículo de una serie de un BMW, pero al revisar la serie no checan los números y el número del residuo, al cotejarlo con el número de verificador, tampoco cuadra, no hay la, la serie la marca inválida. En este Sí, caso no sé cómo se puede verificar ese tipo de vehículo. Trae una plaquita que dice 350, serie GL250, pero ni siquiera aparece en la guía EBC.
Entonces creo que a lo mejor no se comercializó en México, pero eso es independiente de que el número de serie esté erróneo. ¿Y de qué modelo es? ¿O qué modelo te marca? Dice el papel que me están entregando que es una 2019. Ok, debe de cumplir con la norma, entonces dígito verificador debe cumplir con la norma. BMW, hasta lo que yo sé, sí cumple con las normas y no hay manera de que no te cheque el dígito verificador. Entonces ese vehículo pues está alterado, o sea, ese es un indicio de que hay una alteración. Habría que aplicar reactivos si no hay otro medio, porque esos también por medio de la computadora también te lo da. Este, checar escáner, checar número de motor. Ok, de hecho estoy anexando el número ahorita que me aparece ese vehículo y lo quise checar en la GBC para buscarlo. Me dice que es una unidad Mercedes-Benz GLB 200 2019, pero pues al checar ni siquiera aparece, por ejemplo, en internet para buscar un vehículo similar, no No, aparece. no aparece. Y ya metiste los datos al Repube. El Republic no arroja información, no arroja nada. No, Y, pues es que entonces sí está alterado. y aquí el Fíjate detalle que, que, por ejemplo, tiene una plaquita atrás que dice GLB 250. ajá, Y creo que esa serie creo que salió a partir del 2000, no del 19. sí. Sí, ahí no hay otra más que aplicar, si no hay otro medio, aplicar reactivos para ver el número de serie original. Correcto. Ok, profesor, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más que tenga alguna consulta directamente a nuestro especialista? Adelante, abrimos micrófonos para ustedes. Los escuchamos. Sin miedo, somos 50 participantes, sin miedo. Sí, y miren, como les comentaba, la identificación vehicular es un mundo. Ahorita ya les comentaba, hay 400 marcas de motos. Y Buenas entonces, noches. a ver, adelante. Hola, buenas noches. Muchas felicidades ahí por la ponencia. Gracias por compartir conocimientos. Hay dos puntitos que me llamaron ahí la atención. Digo, no sé ahí el grado de de los compañeros de los 50 y tantos que estemos, el grado de conocimiento que se tengan. Hay unos que van empezando, unos van medio y unos que están muy avanzados. Estos cursos son muy abiertos. Me llaman dos puntos la atención, bueno, tres puntos la atención y que creo que sería bueno aclararlos para qué, para no confundir a los novatos, por decirlo así. Las normas aplicables a los números de identificación vehicular traen conceptos, es decir, trae conceptos de los vehículos a los que van a ser aplicables las normas. ¿A Sí. dónde quiero llegar? Por ejemplo, si checa usted la ley del registro público vehicular, presenta algunas excepciones donde la norma no es aplicable y en específico, pues es la maquinaria, a los Ujú, ferrocarriles, sí. vehículos militares, etcétera, etcétera. Entonces ahí en la ponencia, en un lapso, usted dice, bueno, pues maquinaria, trenes y todo, bicicletas, digo, es cierto, se pueden identificar, pero no por medio de la norma. Ese No, es, sí, 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 bueno, se aclaró en su momento, que inclusive la norma nos marca juguetes, ¿no? Cuando no cumplen ujú, con el motor no alcanza cierta potencia, ¿no? No alcanza los 49 centímetros cúbicos. ok, Entonces, para no, ujú. ujú, Y los, entonces, los vehículos industriales no cumplen con esa norma. Las así es, bicicletas pero cumplen con esa norma, sin embargo, sí tienen medios de identificación y hay que sí, identificarlos porque son vehículos. sí, pero ya no aplicamos la norma. No, 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 para eso no se aplica la norma. aplicaría. Desgraciadamente, los agentes del Ministerio Público que están acostumbrados, bueno, usted es perito, sabe que el Ministerio Público realiza su planteamiento del problema y bueno, para ellos hasta un avión es un vehículo, ¿no? Un Sí, avión, una bicicleta, es más, un parachute, cualquier cosa que se mueva y que tenga contacto con la tierra, para ellos es un vehículo. Pero bueno, tenemos que saber y conocer y tener el criterio para saber cuándo es aplicable la norma y cuándo no.
Entonces, para que no haya confusión y también, sobre todo, saber fundamentar ahí en su dictamen, ¿no? Sí, mira, por Ese es. ejemplo, lo que estamos viendo aquí, lo especificamos que no Ujú, debe de cumplir con los 17 dígitos, no debe ujú, cumplir con esa norma, pero tienen medios de identificación. así es. Y aunque no los tengan, ¿sí? Hay vehículos que son hechos, les llamamos aquí en México hechizos o Ajá, de manufactura artesanal, yo les llamo de manufactura artesanal, que son vehículos que las personas fabrican. No va a tener un número de identificación, pero es un vehículo. así es. Entonces, que no cumpla, acuérdense que la norma no dice y no excluye qué es un vehículo o qué no es un vehículo. La norma como tal dice que es para la asignación del número de Ajá. identificación. Y Pero sí indica los tipos de vehículos así a es, los que son al- susceptibles a dicha norma. así es, y los vimos aquí en la norma, Así es. en la normatividad, Ujú, creo que sí lo expusimos, y aquí están los que dicen que son. así ¿Sale? es. Ujú, Aquí tenemos tractocamión, semirremolque, motocicletas y los vehículos que son susceptibles a cumplir con la norma, ¿no? Eso sí. ujú. Entonces, a ver, Ok. pero a ver, ahora sí Ese queda. sería, ese sería un punto. El otro punto y que creo que es muy importante es conocer eh, las diferentes normas que hay, tanto la vigente como las que existieron a partir de 1997. ¿Por qué? Porque es importante. Porque no nada más revisamos vehículos nuevos, revisamos vehículos de todos los años modelos. Y ojo, aquí hay que tener cuidado porque un número de identificación vehicular que tiene 17 caracteres no siempre es un número de identificación. Voy a poner un ejemplo. Bueno, voy a hablar en las normas. Las normas, si aplicamos las 98, las 97 y las 2004, por favor lean los transitorios. No es aplicable al 100% la norma. ¿Qué quiero decir? Que si, aunque tenga 17 caracteres alfanuméricos y el dígito verificador no da, puede ser ambiguo y puede ser bueno el número de identificación vehicular. Desgraciadamente estamos acostumbrados a que nos enseñan que si el dígito verificador no cuadra, la serie es falsa, cuando no es cierto eso. Estaríamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque pudiera ser original el número de identificación vehicular pero no aplica la norma. ¿Por qué? Porque el año fue hecho antes de que entrara en vigor la norma de 1998, que la 98 inclusive, si checamos los transitorios nos dice que todavía no es aplicable con el dígito verificador. Entonces, por ahí hay que conocer todas las normas en Sí, ese aspecto. sí, desde el 94 hay un proyecto de norma, ¿no? Ujú, Y, por ejemplo, vas a encontrar vehículos Volkswagen sedán y otros ujú, Volkswagen. También vamos a ver Jetta Golf, Volkswagen Sedán, que tienen 17 dígitos, ¿no? Pero ya son ujú. casos muy, 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 muy particulares, Lados, ¿no? muy particulares. Y sí, a la actualidad, todos deben de cumplir con el dígito verificador. A Sí. partir del 2008, todos. Vamos a Ujú. encontrar series 1996 de 17 dígitos que no cumplen con el dígito verificador. E Ok, incluso les habíamos comentado que los fabricantes remarcan sus vehículos y también ciertas características, pero solamente ellos pueden decirlo. Eh, así es. Hay Peugeot 206 que entraron por ahí del 2002 que están remarcados pero la norma, bueno, cuando se obtienen los dígitos, vestigios del número de serie que vamos a llamarle original, este, no cumplía con la normatividad, no cumplía con el dígito verificador, pero eran vehículos que eran traídos de Argentina y entonces, pues dimos las dos series, ¿no? Y ya hubo una respuesta por parte de Peugeot, del fabricante, en donde dice que sí, que efectivamente no cumplían con la norma, y que eran vehículos fabricados en otro lugar y que ya para que cumplieran con la normatividad de México fueron remarcados.
Entonces, sí, ahora, ahorita estamos hablando en términos generales de vehículos de 17 dígitos. Así es. Hay vehículos ya más hay anteriores, y como lo explicaba, la identificación vehicular, pues es un mundo. Sí. Anteriormente el Volkswagen marcaba con 10 dígitos, y entonces el año modelo no lo daba el tercer dígito, y hay una serie de cuestiones particulares de cada marca. Entonces, eh, para dar todos los números de identificación, todas las características de cada marca, sí es 2 horas, sí es Es complejo. Entonces, un área este muy amplia, ¿no? es un área muy amplia, y como les comentaba desde un principio, es la especialidad forense que más Ujú. actualización tiene que tener. Ahorita, Así es. en este año ya entraron nuevos vehículos, están por entrar otros tipos de vehículos, y cada vehículo, cada marca tiene sus vehículos y sus submarcas, y entonces cada uno de esos vehículos va a tener un número de serie y sus particularidades que lo va a distinguir. Entonces, sí es muy complejo, pero sí es bueno que vean lo de las normas, como dicen, cuando aplican. Tenemos, y como les explicaba, del proyecto de norma del 98 de la Secretaría de Gobernación, pues del 2008, perdón, todavía está como proyecto de norma, todavía no es una norma oficial. No sé si ya pasó mucho tiempo. De acuerdo a la ley de meteorología y normalización en México, después de 45 días de que se publica el proyecto de norma, se hace una revisión y después se publica la norma como tal, pero todavía no tenemos esa. Entonces, la vigente es la del 2008. Ok. Un último puntito nada más de actualización. Sí, Hice un comentario respecto a las computadoras de los escáneres. sí, Desgraciadamente, digo desgraciadamente porque bueno, como usted dijo inclusive de la calcomanía que sacábamos hace 20 años, sí. todo está avanzando y la tecnología está avanzando, pero nosotros como peritos no nos podemos quedar atrás. ¿A dónde voy? Que nos enseñaron, pues que los medios de identificación primarios, secundarios, hasta ahí se acabó, ¿no? Entonces, pero también hay medios electrónicos, pero también nos enseñaron que el vehículo nada más tiene una computadora, que en este caso sería una computadora central y nada más. Y alteraron la computadora, ¿no? Y ya está alterado cuando no. Los vehículos tienen una red de computadoras o módulos, que les llaman módulos, pero aquí es donde entra nuestra pericia. ¿Cómo entra nuestra pericia? Los malandrines, por lo general, alteran un número de identificación vehicular que es el módulo central. Sin embargo, los demás módulos queda todavía el número de identificación vehicular. ¿A dónde quiero llegar? Que si se cuenta con la tecnología idónea, usted puede leer por ahí, por el puerto OBD, y puede detectar todos los números de identificación con los que presenta los módulos de los vehículos, y por ahí ya puede haber un contraste con la alteración del escáner. Desgraciadamente, pues no se le invierte. En México, desgraciadamente, no hay, bueno, más bien sí y no. O sea, por medio de las dependencias a veces no hay los medios o no hay la voluntad, y por el área particular, pues a veces se nos hace muy caro comprar un equipo que inclusive ni siquiera se vende en México. Pero bueno, sí hay la manera de tanto vehículos pesados, vehículos ligeros, de tener más otras alternativas, ¿no? Para identificar un vehículo. Sí, sí, pues, tenemos muchas limitaciones. Por ejemplo, les había comentado que realmente los que se dedican a alterar los vehículos, pues se le invierten porque de ahí sacan ellos. Es un negocio, vamos a ver, que es ilícito, pero pues es un negocio. Desafortunadamente en las fiscalías eh, no contamos con los escáner. Ahora el escáner, no hay un escáner que te lea absolutamente de todos los datos de todos los vehículos. O sea, hay vehículos que necesitas un escáner especial, ¿no? Entonces también se complica para los peritos oficiales poder obtener esos medios de identificación. ¿Ok? Si me permiten aquí, digo, hay una marca de escáner, se llama Bintrack, Bintrack.
bueno, lee muchos protocolos y no hay necesidad de comprar un escáner convencional de mecánico. Si pueden tener acceso a él, está muy económico y les va a dar muy buenos resultados. Y no estoy haciendo publicidad, yo no los vendo, pero bueno, este, Perfecto. Bueno, ya nada más nos pasas el link y ya checamos. claro que sí, así, búsquenlo en internet, Bintrack. Ok, muchas gracias. ¿Algo más? No, al contrario, muchas gracias por compartir tus conocimientos. Gracias. Perfectísimo, Jesús Mendoza, muchísimas gracias por participar y bueno, parte de esta plática que estamos disertando de aquí directamente con el maestro Leonardo Chávez es obviamente que ustedes no se queden con estas dudas y que de igual forma compartan parte del conocimiento y de la experiencia adquirida, ¿verdad, maestro? Entonces, Así es. invitamos a alguien más y si todavía tenemos tiempo, tenemos por ahí un poco de tiempo, si alguien más quiere compartir alguna duda, alguna cuestión profesional, ya meramente como anteriormente lo han hecho de conocimiento, entonces estamos a sus órdenes, los escuchamos, adelante. De igual forma, el maestro, aquí en el chat, déjenme, les pongo, les está poniendo el maestro Ortiz, algunos papers hay que se trabajan directamente también en este estricto sentido relacionado a las normas. Ok, dice el maestro Manuel Ortiz Olvera, excelente disertación, felicidades, ingeniero Leonardo, muchísimas gracias por su comentario, maestro Leonardo, pues le dejan un comentario positivo en este sentido. Si no tienen más dudas, maestro, algo más que desee añadir antes de retirarnos esta noche. No, como les comentaba, pues es un tema muy amplio. Eh, he visto por ahí publicaciones en donde inclusive se hacen diplomados. Sí, es un diplomado porque cada medio de identificación tiene sus características particulares, cada marca tiene sus características particulares. Y ahorita lo que tratamos de hacer es dar este, de dar lo más general para que se vayan interesando en el tema. Sí, justamente de eso se trata, maestro, justamente se trata de dar a conocer el tema y sobre todo brindarle información para todos los participantes y que puedan interesarse en el mismo. Recordemos que como Instituto de Profesionalización y de Capacitación Continua, pues ofrecemos este tipo de servicios para todos ustedes para que puedan brindar un mejor servicio a las personas que los contraten o de igual forma si pertenecen a alguna institución de procuración de justicia, pues lo hagan de la mejor forma. ¿Ok? Maestro, si no hay nada más que agregar de parte de usted y de parte de los participantes, pues bueno, queremos darle las gracias, principalmente yo, Eduardo Bopar Molar, director general de los Servicios Profesionales de Capacitación Jurídica y Forense, agradecerle por tan acertada disertación y que realmente nos lleva a nutrir muchísimo en ese estricto sentido sobre el conocimiento tan amplio que es la materia de la identificación en materia de vehículos. Muchísimas gracias, maestro Leonardo Chávez. Ahorita no, me pongo a sus órdenes. Y bueno, para todos ustedes, recordarles que de igual forma existe la opción a que puedan obtener la constancia de participación de este curso y agradecerles sobre todo el permanecer en esta noche, bueno, hasta estas horas, ¿no? Porque a veces es un poquito pesado para todos nosotros trabajar, estudiar y sobre todo capacitarnos constantemente. ¿Algo más que deseen agregar? Adelante, los escuchamos. Abro Bueno, micrófono. sí, Adelante. bueno, muchas gracias por el curso, fascinante, sus palabras muy generales, como dice, ¿no? El maestro es un campo muy amplio, agradecido y sí, hay algunas dudas que todavía tenemos, pero yo creo que eso mediante el trabajo se va adquiriendo con la experiencia, eso de los escáneres, que es nuevo para nosotros aquí en Bolivia, y agradecerle por todo, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Diego. Espero por ahí puedas adquirir tu constancia de participación. Eso nos ayuda justamente aquí al instituto a traer especialistas muy preparados y sobre todo con muchísima experiencia en el campo laboral. Maestro Leonardo, ¿algo más que desea agregar antes de despedirnos? No, agradecerle su atención y la invitación para este pequeño este, intercambio de conocimientos, más que curso, pues un intercambio de conocimientos y quedamos pendientes. Ahí les coloqué en las diapositivas WhatsApp o correo electrónico para cualquier duda o cualquier o tener otra información que se requiera más especializada que no se abordó. Sin problema estamos en contacto. Claro que sí, maestro. Si me hace favor, si vamos a compartir la diapositiva, si me la envía, maestro, y con mucho gusto se las redirijo al grupo. Ok, Listo, pues muchísimas gracias a todos ustedes de parte de los servicios profesionales de capacitación jurídica y forense. Damos las gracias y sobre todo les invitamos en este estricto sentido a adquirir su constancia de participación. Recordemos que con estas constancias que ustedes compran, pues nosotros podemos mantener los precios bajos. El maestro acaba de colocar directamente su correo electrónico y de igual forma su número de teléfono para poder contactarlo. ¿Correcto? Entonces, pues muchísimas gracias a todos ustedes y esperamos por ahí su compra. Gracias, maestro. no, a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Dice por aquí Mariana Solís, gracias por tan buena ponencia y tan interesante. Y Jesús Mendoza ya lo googleó y nos puso el nombre correcto, es BinTrack, el nombre de la aplicación que nos mencionaba el escáner. Muy bien, pues gracias, nos despedimos, maestro. Gracias, hasta luego, buenas noches.